veces en la casa pues no se le da la orientación necesaria. Entonces yo creo que los maestros tenemos que tomar ese papel y la batuta de instruirlos en estos temas, porque actualmente la tecnología los bombardea con muchos temas y poniéndolos pues ahí sí que a exponer para que ellos quieran experimentar, y se los plantean de manera pues no basada a la realidad. Entonces tendríamos que tomar espacios para hablar con ellos de estos temas y sobre todo pues aconsejarlos para que puedan tomar buenas decisiones, para que en el futuro pues sean personas de bien y bueno, pues que no puedan cometer errores en la adolescencia. Gracias, señor, por su Pedro, participación. Sí, es cierto. Pedro, Silic. Pedro, Albina, me parece muy interesante su participación, Albina, porque puso el dedo en la llaga, tomando en cuenta que hay que contextualizar los aprendizajes que ustedes están recibiendo. Estamos hablando de psicología del aprendizaje y Pedro ha estado abordando algunas etapas. Y el contextualizar significa que ustedes, como educadores del nivel básico donde están, tienen que conocer ciertas situaciones que viven sus estudiantes y poder apoyarlos. En función de eso hay que sacarle provecho a aquello que ustedes puedan llevar a su centro educativo, puedan orientar a los jóvenes y a las señoritas, y lo hablábamos en la mañana en el curso de seminario cuando estábamos con Carlos, Marvin, se me va el nombre de la seño, y hacíamos una lluvia de ideas de los posibles problemas que hay por donde ellos trabajan. Bueno, y la seño, no me recuerdo el nombre ahorita, mencionaba, ¿verdad?, el tema de los jóvenes. ¿Qué manda? Señor Josefina. Perdón, señor Josefina. Estaba señor Josefina, estaba Marvin, estaba el profe Otilio en esa sala. Y señor Josefina que ahora hablaba de esa parte, ¿verdad?, que los muchachos a esa edad que ustedes lo tienen ya empiezan a tener novios, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estos muchachos no han sido orientados, no han sido educados correctamente? Ya Pedro lo dijo, vienen los embarazos no deseados, vienen que la señorita pues tuvo relación con el joven y pues ya el joven, por ser tan joven tal vez, no se hizo responsable de él. La señorita quedó embarazada. Si tiene el apoyo de sus papás va a seguir estudiando, y si no, pues hasta ahí llegó la vida de estudio de esta señorita, ¿sí? Y entonces estamos nosotros con la responsabilidad de poder incidir, de poder cambiar el lenguaje a veces de nuestras casas, de nuestros hogares, porque a veces solo ven platicando a los jóvenes o a las señoritas, ya dicen que el marido pues que se vaya entonces. Y no siempre es así, no sé si ustedes me darán la razón, ¿verdad? O tal vez dirán así es, ¿verdad? Pero no siempre cuando los jóvenes y las señoritas se ponen a platicar entre ellos es porque están buscando un marido, porque están buscando novia. No, pues tienen que comunicarse, tienen que hablarse entre ellos. Entonces aprovechemos ese momento que tenemos nosotros de reflexionar sobre la importancia que tiene el cuidado personal de ellos, ¿verdad? Porque, y digo cuidado personal porque es parte de, no es solo ponerse gel como dijo Pedro, ¿verdad?, comprar moco de gorila como compran los muchachos, ¿verdad?, sino es quererse, apreciarse y cuidarse ellos mismos y valorarse por lo que son y hacerlos que piensen que hay un futuro para ellos, que pueden ser doctores, que pueden ser abogados, que pueden ser mecánicos, que pueden ser, no sé, mucho futuro tienen los compañeros. Me parece muy bien, Albina, su participación, porque necesitamos que ustedes promuevan la discusión aquí para poder tomar ejemplos que nos sirvan para trabajar con nuestros estudiantes. Gracias, Pedro. Gracias, licenciado, por su participación. Sí, todo es cierto. Ya le toca al docente a hablar sobre las cosas que puede dejar el estudiante si llega a tener un embarazo no deseado, ¿verdad? Primero, ahí se terminó el sueño del estudiante. De repente quería tener un título universitario, pero por no tener el cuidado o no tener la orientación adecuada, se cometió el error de
ahí sí que de estar embarazada. Entonces ahí es donde ya vienen los problemas. Ya no solo son problemas educativos, sino también son problemas sociales, porque el niño, si no van a reconocer por parte del padre, ese niño no va a tener un padre responsable. Papi. Ese niño no va a crecer saludable, sino ya después ya entramos con el problema de la desnutrición familiar. Entonces eso es un problema muy grande, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros orientemos a los estudiantes en nuestros centros educativos para que ellos no caigan en esos problemas, hacer ver cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener eso en la vida. Entonces no sé si hay alguien que pidió la palabra, el tiempo es con el compañero. Sí, si me lo permite. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, adelante. Mi nombre es Carlos González, ¿verdad? Solo para compartir un poquito, como decía Lick Nixon, es bueno poder compartir ideas para poder ahí sí sacar conclusiones, ¿verdad? Desde mi punto de vista sería tal vez también instruir al muchacho desde el hogar, desde pequeño, ¿verdad? Como dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño para que cuando fuera grande no se aleje de las cosas de Dios, ¿verdad? Sería donde, y es la etapa de lo que es la pubertad, la adolescencia, donde ellos definen lo que va a ser su edad adulta, si van a ser hombres de bien, mujeres de bien, si van a contribuir a la sociedad y aportar su granito de arena, ¿verdad? Para crecimiento y desarrollo, tanto en la familia, en el núcleo, como también en la sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí formamos pieza importante nosotros como guías, facilitadores o educadores para poder así que cimentar estos conocimientos en los jóvenes y en las señoritas, porque estamos que no moleste. entendidos de que es una etapa algo donde hay que trabajar mucho, ¿verdad? Esta parte de lo psicoanalítico, lo psicosexual, de lo aprendizaje, ¿verdad? Entonces un muy buen punto de vista por parte de la licenciada Albina, del licenciado Nixon y de su persona, Lick, sería mi parte en el cual puedo agregar algo, pues, como estamos aprendiendo. Gracias, muy amable. Pedro, no sé si me da la oportunidad porque Carlos ha puesto también el dedo en la llaga como lo hizo Dina. No sé si puedo, Pedro. Claro que sí, Lick, estamos ahí para compartir. Fíjense que, bueno, trabajo también con el PADEP de primaria, ¿sí? Ustedes saben que existe un PADEP de primaria y estamos con el PADEP de básico. Cuando yo me reúno con los maestros del PADEP de primaria, hablamos de los problemas que tienen los niños, ¿verdad? Y hablamos de que los papás no colaboran. Pero ahora les voy a hacer yo este cuestionamiento y ustedes nos podrán responder a Pedro. Y Carlos decía, la enseñanza viene desde la casa, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando en esa casa donde vive el niño lo voy a decir de esta manera, vive recomendado con la abuela? Y cuando yo les digo recomendado con la abuela es porque o el papá y la mamá se fueron para los Estados Unidos, como pasa en nuestras comunidades, o porque el papá y la mamá se separaron y el niño se quedó con la abuela, o porque hubo un problema en el hogar y se fue la mamá y se fue el marido por un lado, entonces ya solo la mujer se queda como madre y padre y tiene que trabajar y a veces no está pendiente de sus hijos. Y entonces yo les digo esto, antes hablábamos que la primera escuela era la familia, pero donde hay hogares integrados. Pero cuando ahora vivimos en una época de desintegración por diferentes razones, porque la desintegración se da por diferentes razones, por cuestiones laborales, porque se fue para el norte, porque se fue para Guatemala, se quedó solo la señora con los 4 o 5 hijos y ya no, o la abuela. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién tendría que asumir la responsabilidad de poder orientar a esos maestros? Esa es la pregunta que les hago y me gustaría que pudiéramos compartir respuestas y ver que me digan, no, Nixon, no estamos de acuerdo con usted.
sí estamos de acuerdo, pero pasa esto, ¿verdad? Yo les hago esa pregunta, Pedro, si me permite que se las haga, aunque ya se las hice. Silic, ahí es en donde el maestro entra en acción, como decimos comúnmente, ¿verdad? También se ha platicado en las diferentes escuelas de que el segundo papá de los niños también es el maestro. A veces en la casa ellos no reciben cariño, no reciben orientación, entonces el trabajo del maestro es orientar a ellos. Yo tuve un caso en mi escuelita en donde el niño sí vivía con su papá y con su mamá, pero también tenía malos tratos. Entonces yo me di cuenta un día, me fui de rápido para la escuelita, ¿verdad? Y llevé mi desayuno. Entonces, cuando empezamos a trabajar el mes de enero, y llegué rápido, ¿verdad? Para llegar y empezamos a trabajar rápido. Y después dejé un trabajo para que ellos lo desarrollen y me empecé ahí sí que a desayunar. Pero se me acerca un niño y dice: profe, dijo, ¿qué pasó? ¿Tú no tuviste tiempo en desayunar en la casa? No, le dije, lo que pasa es que tuve algunos quehaceres y me vine rápido, por esa razón traje mi comida. Ah, qué bueno, dijo. Y tú, le dije, ¿tienes hambre? Sí, dijo, tengo hambre. Ah, está bien. Y empezamos a compartir la comida. Y después el niño me comentó de que en su casa a veces no comían, el papá tomaba del diario, la mamá igual, lo pegaban, y un día cuando llegó llevaban los ojos bien con moretones. Entonces yo le dije, mira, mijo, le dije, vente para acá, ¿qué te pasó? Y empezamos a platicar y el niño me empezó a tener confianza, y hubo un día en donde tuvimos que llamar al padre porque lo que estaba haciendo era malo, ¿verdad? De golpear al niño. Entonces esto pasa porque, así como comentó el maestro, a veces el niño solo está recomendado con la abuela o con el abuelo, no hay quien los oriente, no reciben a veces ni el cariño. Entonces el maestro entra en acción, entra el maestro como segundo papá de los niños para orientarlos en todo sentido. Eso es lo que yo puedo comentar, licenciado, y no sé si hay más compañeros que puedan compartir su experiencia o sus puntos de vista. Gracias, Pedro, y de hecho la pregunta era para los compañeros maestros que hoy atendemos. Para y al licenciado Pedro y a todos que nos acompañan hoy, creo que el tema es muy interesante, ¿verdad? En la psicología. Lo único que puedo abordar en esta tarde es tal vez nosotros como docentes debemos también hablar sobre el tema de educación sexual, ya que esto muchas veces lo dejamos hasta en el nivel medio, cuando en la cual el tema se puede abordar desde una temprana edad, porque nos damos cuenta que si lo dejamos ya para una edad muy avanzada, cuando vemos ya los jóvenes ya están en la etapa del desarrollo de la pubertad, ya el tema lo alcanza un poco tarde. Lo digo esto porque en mi establecimiento pasan casos muy similares a lo que decía el licenciado Nixon, ¿verdad? ¿Cuál es la conversación? Muchas veces los jóvenes solo se quedan con los abuelos o algún familiar más, donde están plenamente en su libertad, sin desconocimiento o sin conocimiento a lo que es la realidad, sino los abuelos confían mucho en los docentes. Si nosotros no hablamos de los temas, no abordamos temas principales, nos dedicamos solo a materias, tienes que ganar matemática, tienes que ganar comunicación, lenguaje, y dejamos abandonado lo que es la psicología. Yo creo que ahí estamos nosotros cayendo también en el papel de un padre que no responsabiliza, ¿verdad? Ya lo decían, la verdad que la primera escuela es la casa, pero ¿qué pasa si en la casa no le dicen al joven o al niño, hasta incluso nos damos cuenta en la primaria hay niños que todavía están gateando y dice el maestro, levántate, eso está sucio, y con una voz muy alterada
el niño quizás no vivió esos momentos y hasta en ese momento se sentía libre en hacerlo. Entonces, creo que esto es un tema demasiado extenso, pero nosotros agarremos lo principal, pero también hagámonos la pregunta nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros como docentes en nuestro centro educativo para ayudar el tema de la psicología con los estudiantes, sea a nivel preprimario, primario o nivel medio, hasta incluso esto en una carrera también, porque si el joven no vivió bien la niñez, tampoco tuvo la adolescencia, ya se imaginan ya la adolescencia de la tercera etapa que la hablaba el Pedro la semana pasada. Yo no entiendo que ya es más difícil todavía de comprender el pensar del adolescente en esta etapa. Entonces, yo os invito a todos que en una temprana edad, pues, hablemos de educación sexual en todos los ámbitos, todos los subtemas que podamos encontrar ahí, para que así también podamos dar un aporte a la formación educativa de nuestros estudiantes. Muchas gracias, señor, por la participación, y dejamos tiempo aquí a Marvin. Sí, compañeros, buenas tardes. Yo, Déjame un ratito, voy a... escuchando, interesante. Considero yo de que todos los compañeros hemos hablado de temas a nuestros estudiantes. Yo creo que hemos tratado de estos temas, y el licenciado Nixon decía una gran verdad de la problemática que hoy en día existe en los hogares, de las desintegraciones familiares, ¿verdad? Pero suelen pasar casos también donde viven con el padre y la madre y pues tienden a fallar, ¿verdad? A truncar sus sueños. Entonces, ¿a causa de qué viene o a raíz de qué? Yo considero que también la tecnología ha venido a influir mucho, porque fíjense que hoy en día la problemática que se está dando es la pornografía. Entonces, ahí ellos al ver pornografía, déjenme decirles de que también quieren experimentar, pues, entonces, ha influido mucho eso, y entonces también nosotros como docentes viene a conciencia de poder hablar con ellos. El profe Carlos dijo una gran verdad de que viene desde el hogar también la enseñanza, bíblicamente lo dice así, y también bíblicamente dice de que nosotros también para poder instruir tenemos que ser ejemplo, porque imagínense, Lee, que si nosotros no somos ejemplo, entonces solo vamos a ser tropiezo para los jóvenes y las señoritas. Si yo estoy mal, yo voy a aconsejar a los jóvenes adolescentes que no estén tomando, pero si yo llego borracho al centro educativo, entonces ¿dónde llega a caer esos consejos, verdad? Entonces tenemos que ser ejemplo para poder, ahí sí, gobernar bien nuestra casa, para poder gobernar una comunidad, ¿verdad, Ligia? Entonces ese es mi punto de vista. Muchas gracias, profe Marvin, por su aporte muy valioso. Señor Josefina, ¿quiere comentar? Bueno, en conclusión, entonces, nosotros los maestros tenemos grandes retos. Tal vez en nuestros centros educativos no hemos llevado a la práctica lo que es la psicología, ¿verdad? Pero ahora... Escucha, Pedro. Sí, sí. Pedro, su micrófono está apagado. Ay, perdón. Les comentaba de que en conclusión, entonces, nosotros los maestros tenemos una gran responsabilidad con nuestros estudiantes. Y si en algún momento no lo hemos hecho, ¿verdad? Es tiempo de que nosotros empecemos a trabajar, empecemos a orientar a ellos en los centros educativos, en el nivel medio, o si hay alguien también que trabaja en nivel primario, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque es el rol de nosotros como maestros, orientador. Tenemos que hacer los ejemplos, así como decía el profe Marvin. ¿De qué me sirve dar tantos consejos, pero al final de cuentas el estudiante se va a dar cuenta que yo estoy haciendo con hechos
lo que estoy diciendo en palabras que no se debe hacer, entonces ahí sí que estaríamos muy mal. Entonces eso es lo que les quiero comentar, compañeros. Si hay alguien más que quiere opinar, el tiempo está libre, y si no, entonces ya también quiero abordar un tema también muy importante. Buenas tardes, no sé si me permite. Claro que sí, adelante. Buenas tardes para todos. He estado escuchando a detalle lo que los compañeros pues han estado mencionando. Usted, el licenciado Nixon, pues acerca de toda esta situación del cambio que sufren nuestros niños. Pues hay muchos factores y desafortunadamente a veces no nos da la capacidad a nosotros los docentes para experimentar o para detectar esos cambios, no solamente físicos, sino cambios mentales, entendiendo también de que no todos los niños tienen el mismo ritmo de cambio. Depende también de muchas circunstancias, lo decía el licenciado Nixon al inicio, y comparto lo que decía él. Normalmente nosotros como educadores podemos decir, la primera casa de estudio o de aprendizaje pues es la casa, perdón. Y lo que decía el licenciado Nixon, bueno, pero si en la casa se viven diferentes formas, violencia, ¿de qué forma puede percibir un niño valores para ponerlos en práctica en la sociedad, para ponerlos en práctica en la escuela? Otro fenómeno es de que normalmente los niños en la actualidad se están quedando a vivir con sus abuelos, y los abuelos entendamos de que tienen una modalidad diferente de vida a la que los padres modernos tienen. Uno como padre moderno, uno tiene tal vez hasta formas para poder educar a los hijos, les presta atención definitivamente porque son hijos. Los abuelos pues, como que se desprenden un poquito de esa circunstancia. Entonces a lo que voy con esto es de que definitivamente es complicado entender realmente y analizar el verdadero cambio que sufren los adolescentes. Pues habrá que dedicarse mucho como docentes, habrá que analizar bien el comportamiento de los estudiantes. El ejemplo que usted daba de que hay que brindarle la confianza a los estudiantes para que ellos se desahoguen y manifiesten qué es lo que está sucediendo realmente, porque normalmente muchos estudiantes encuentran en la escuela una forma de desahogarse, porque en el hogar muchas veces se encuentran en una situación muy hermética, violenta, de tal manera que lo que quieren hacer es huir de sus casas. Y producto de eso es de que muchos estudiantes, pues muchos jóvenes dejan los estudios y prefieren mejor irse para otro país, que los Estados Unidos prácticamente. Entonces es un trabajo bastante delicado. Lo decía el profesor Marvin también, que se tiene que predicar con el ejemplo, pero realmente hay que entender realmente cómo vamos a predicar también, porque de lo contrario podemos servir, pues, bien ahí obstáculos para el desarrollo de los niños únicamente. Muchas gracias, profe Keiner, con su participación. Usted dijo cosas muy importantes de cómo nosotros debemos de orientar a los estudiantes. A veces primero debemos de saber, sí, decía que gracias profe Keiner, usted ha dicho cosas muy importantes. Primero debemos de ver qué problemas tiene el estudiante, de ver en qué situación vive para poder orientarlo. También es muy importante, como lo llamamos, ¿verdad?, hacer un diagnóstico del estudiante y así poder ver los problemas que tiene. Entonces, esto es el tema muy interesante. Podríamos pasar más tiempo hablando, pero ya no nos da la hora, ¿verdad? Ya nos queda poco tiempo. Entonces les voy a hacer la última presentación que tengo por acá sobre lo que es los 3 principios del desarrollo cognitivo.
tenemos la organización, ¿verdad? En donde el niño empieza a ver los esquemas mentales desde la realidad y empieza a organizar todo lo que el niño ve, todo lo que el niño escucha, todo lo que el niño va aprendiendo. También tiene la etapa de adaptación, se va adaptando en el medio en que vive, en la sociedad, y tiene también el principio de equilibrio, de estar confrontando lo que ha asimilado durante el tiempo que está viviendo con las personas en la sociedad, con lo que él ve, con lo que él va observando. Esos son los 3 principios que se tiene, ¿verdad? Y por último, rápidamente vamos a pasar con el desarrollo psicosocial. En el desarrollo psicosocial tenemos las etapas autonomía versus vergüenza. También el niño empieza a tener su propia autonomía, pero cuando falla tiende a tener vergüenza, ¿verdad? Es ahí en donde también el padre de familia tiene que apoyarlo de una manera adecuada. Iniciativa y culpa, igual los niños empiezan a tener grandes iniciativas, pero siempre y cuando con el apoyo del padre de familia o los docentes. Tenemos también laboriosidad, inferioridad. Ellos empiezan a trabajar por sí mismos, empiezan a hacer las cosas, y esto hace de 6 a 12 años, ¿verdad? Pero si no se lleva el acompañamiento adecuado, ellos se sienten inferiores a los demás, ellos se sienten menos. Entonces es ahí también donde se empiezan a tener problemas. Tenemos otro punto muy importante con lo que es la identidad con función de roles. Aquí es en donde también se tiene que apoyar bastante a los estudiantes o a los jóvenes de tener su propia identidad. Es ahí en donde nosotros, decimos, ¿es varón o es una niña, verdad? Entonces ahí es donde ya la persona identifica de su identidad, identifica de qué, ahí sí que como decir, de qué sexo es. Eso es lo que se tiene que ver en las etapas del desarrollo psicosocial, porque ahí ya directamente en la sociedad tenemos intimidad y aislamiento. También, como comentábamos hace ratos, hay personas que fueron bien cimentadas todas las etapas, son personas que sí participativos, productivos, pero también hay personas que tuvieron una convivencia no adecuada. También son personas que no participan, son personas aisladas de las otras. Productividad y estancamiento, esto ya como persona adulta, aquí es donde la persona, si es productivo, apoya a la comunidad, pero si no se queda estancado, aquí ya no pasa más, ¿verdad? Aunque quisiera regresar el tiempo atrás para poder hacer las cosas, pero ya no se puede porque ya pasó la etapa. Tenemos integridad y desesperanza, y aquí es donde la persona ya está en la edad de la vejez, entonces ellos se quedan y ahí ya no más. Estos son los temas que tenemos programado para esta tarde, pero también tengo una actividad de aprendizaje. Lo que pasa que el tiempo no nos da para poder trabajarlo, ¿verdad? Pero así rápidamente les voy a presentar cómo lo van ustedes a hacer para poder trabajarlo desde en casa, porque también el programa nos pide que se trabaja en casa y también se tiene que trabajar lo presencial. Entonces aquí vamos a ver el archivo de la actividad que se tiene programado para esta semana, lo que ustedes lo van a desarrollar desde la casa. No sé si ven mi pantalla para poder dirigirles con la actividad. Aquí tengo sesión virtual 1 y 2 porque la semana pasada no estábamos organizados para todo esto. Entonces tomé la sesión 1 y la 2 con la actividad número 1. Estos son los temas que hay que desarrollarlos en esta actividad.
La técnica es el separador creativo. Y vamos a utilizar la presentación de PowerPoint para poder hacer nuestro trabajo. Vamos a utilizar hojas de colores si queremos para ver una presentación más bonita, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo, se le puede poner una carátula. Ya en la segunda hoja se le busca separadores creativos, se colocan así como lo que tengo acá. Y en cada hoja podemos hacer una síntesis de un resumen de los temas que tenemos arriba y lo vamos agregando en nuestro separador creativo. En esta parte podemos colocar el título del tema y adentro de la hoja podemos escribir lo que es un pequeño resumen de lo más importante, lo que podemos hacer. La actividad número 2, que se trata sobre la clase de hoy, tenemos que hacer nuestro organizador gráfico. Este organizador se trabajan así como lo que tengo aquí en la fotografía. Yo lo tengo hecho el mío, solo que el tiempo no nos da para poder mostrarlos, pero también vamos a extraer las ideas más principales sobre el tema que ya se abordaron y lo vamos a agregar aquí encima de cada triángulo. Primero en hojas tamaño carta lo vamos a doblar para tener el cuadrado perfecto y el resto lo cortamos para que lo vamos a pegar encima de un pequeño círculo para tener la base. Ustedes lo pueden utilizar cartoncillo para la base, con hojas de colores lo podemos trabajar, pero como el tiempo es demasiado corto y ya nos llegó la hora, entonces les voy a hacer un video explicando de cómo se hace la técnica del organizador gráfico y se los voy a enviar en WhatsApp y en Classroom para que ustedes lo pueden ver. Y si es necesario, ¿verdad? De repente hacemos un Zoom en una tarde, solo nos vamos a poner de acuerdo a través del grupo de WhatsApp para hacer bien las cosas. No sé si alguna pregunta o alguna duda. La entrega de la tarea, perdón, Elick. Pues con otros grupos, bueno, según yo, para el miércoles, pero hablando con otros grupos que como cada docente está dejando siempre trabajo, entonces la fecha última sería viernes. Pero si ustedes tienen tiempo ya hacerlo, digamos, el día de mañana, el día lunes, mucho mejor, ¿verdad? Porque así yo voy viendo ya los trabajos de una vez para calificarlo. No sé si tienen alguna otra duda y si no, pues yo les agradezco bastante por las aportaciones que hicieron durante esta clase y también aquí al maestro Nixon por todas las aportaciones que nos dio en su participación. Primero Dios, nos vemos en la otra clase, ¿verdad? Que va a ser el sábado, la misma hora. Vamos a utilizar el mismo link para no estar enviando a cada rato. Gracias, Pedro, nos vemos, nos hablamos, ya los compañeros que tienen que trasladar, ya le hablé a Magnus para que nos espere un instante, compañeros. Feliz tarde, Pedro. Muchísimas gracias, maestro. Igualmente, muchas gracias y que tenga un buen fin de semana y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.